Mediación versus mediación transformativa. Ese será el título que le pondremos a este video. Cuando hablamos de mediación, pensamos en la simple solución de un conflicto. Cuando hablamos de mediación transformativa, vamos más allá de la solución de ese conflicto en específico. Hoy intentaremos exponerles su esencia, su historia y su profundo impacto. Para hablar de este tema es importante irnos a la historia. Según los registros, tenemos que surge a principios de los años 90 en Estados Unidos, con una obra fundamental denominada La promesa de mediación, de don Robert Baruch y don Joseph Forger. Su desarrollo ha cobrado una relevancia muy importante en los últimos 10 años, siendo hoy una base robusta para los acuerdos de mediación. ¿Cuál es la base teórica que sustenta esta mediación transformativa? Es la teoría relacional, que plantea evidentemente que nosotros los seres humanos estamos o vivimos interconectados. Y más importante que el aspecto económico o legal del conflicto que se está viviendo en ese momento, es la crisis de la interacción humana que esto genera. Que evidentemente lo que hemos estado en una conciliación podemos entender cuando hablamos de una crisis de interacción humana. Esta crisis de interacción normalmente, o según la lectura, se manifiesta en dos efectos negativos. Uno de ellos es la debilidad, donde la persona se siente insegura, se siente angustiada, se siente temible, dubitativa o incapaz incluso de tomar decisiones. Y la otra figura o el otro efecto negativo es el ensimismamiento, que lleva a la persona a volverse desconfiada, suspicaz, agresiva o inclusive defensiva hacia la otra parte. El objeto de esta mediación transformativa es facilitar hacia dos efectos positivos que ofrece el conflicto, dejando por fuera los anteriores efectos negativos. Uno de ellos es el fortalecimiento o también denominado revalorización, que básicamente lo que busca es que es el cambio de sentirse inseguro o insegura a estar más segura, o de sentirse incapaz o de tener o incapaz o temeroso en el sentido de tener al contrario mayor confianza. Y está la otra parte y el otro estado, que es el reconocimiento, que normalmente es donde mucho pecamos, que es la capacidad de entender el punto de vista, los sentimientos o la situación que la otra parte está viviendo. El foco es la transformación de la interacción destructiva de las partes. Ese es el foco medular. Mitos de la mediación transformativa. Hablaremos de los mitos más comunes, y es que a pesar de que su teoría es sólida, el enfoque transformativo a menudo es malentendido. Mito número 1. Vamos a ver, son 8 los mitos que existen según la revista Mediación del año 2021, pero yo voy a hablar de 3 de ellos. El número 1. La gente dice que el modelo de mediación transformativa es para trabajar solo en casos de familia. Esto es falso. Si bien la existencia de vínculos permanentes en casos de familia puede hacerlo más conveniente que otros enfoques orientados a un simple acuerdo, el enfoque transformativo sirve para todo tipo de casos. La causa de todos los conflictos humanos es el modo en que las partes interactúan, sin importar la clasificación. No importa que sea un tema de familia, no importa que sea un tema laboral, no importa que sea un tema mercantil o un cobro de una factura. Mito número 2. La gente es de decir que el principal aporte del modelo transformativo son las técnicas de reconocimiento y de revalorización. Mi concepto es que es incorrecto. El fortalecimiento y el reconocimiento no son técnicas que utilizan el mediador, son efectos o causa directa o consecuencia del conflicto en la interacción de las partes. Son ellas mismas las que lo traen a la mediación. ¿Cuál es el deber del mediador? Estar lo suficientemente
capacitado para identificar y apoyar estos cambios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer él? Sencillo: pasar del debilitamiento al fortalecimiento, pasar del ensimismamiento al reconocimiento. Sí, con diversas, evidentemente, herramientas, que eso va muy de la mano a la preparación que tenga el mediador que esté interviniendo en ese conflicto. Y por último, la tercera, no menos importante, que los mediadores transformativos están inactivos durante el proceso. Eso es una percepción errónea. Aunque el mediador, evidentemente, es no directivo, siempre sigue de forma proactiva a las partes. El mediador debe de intervenir constantemente. ¿Por qué? Porque él debe reflejar, debe estar reflejando, resumiendo y o atendiendo preguntas para ayudar a las partes a evaluar la situación y las decisiones a tomar. Incluso, según las lecturas y mi criterio, la inactividad sería una infracción grave que haría que las partes en ese conflicto se sientan más inseguras y abandonadas, o inclusive que alguna asuma o quiera asumir un poder que no le corresponde. Interesante, porque para traer y tal vez reflejarlo en función de un caso, yo soy del que se aprende mejor a base de casos. Para este video utilizaremos o analizaremos, y lo invito a que vean, la parábola de la naranja y el enfoque transformativo. Al inicio, cuando vemos la parábola, las partes están en una interacción destructiva, defendiendo evidentemente cada una rígidamente sus posturas. Cuando el mediador apunta al por qué y anima a la conversación, se abren las puertas de los cambios transformativos. ¿Qué es lo que sucede con esa intervención del mediador? Se produce el fortalecimiento. Las partes recuerdan la claridad y articulan su verdadera necesidad. ¿Qué es lo que yo ocupo? ¿La pulpa o la cáscara? Saliendo de ese estado de debilidad e inseguridad inicial. Como que dice, se abre un abanico o se empiezan a ver las cosas de manera distinta a como ellos inicialmente lo estaban viendo. Incluso en algún momento decían de partir la naranja a la mitad y que se llevara cada quien mitad y mitad, porque no estaban entendiendo o no estaban pasando a la siguiente etapa, que era el reconocimiento. ¿Y cuál es? Y por eso lo importante el reconocimiento, que es escuchar la necesidad del otro. En ese momento completamente la interacción cambia, se pasa del momento hostil a una comprensión mutua de la situación que estaban viviendo. Logran ver al otro como un ser humano con una necesidad válida. El mediador, evidentemente transformativo, valora que más allá del acuerdo sobre la naranja, las partes hayan transformado la calidad de su interacción destructiva en una interacción constructiva. Para conclusión, la mediación transformativa nos recuerda que resolver un problema es importante, pero ayudar a las personas a crecer a través del conflicto es transformador. Es una invitación a ver el conflicto no como una carga, sino como un catalizador para la reconexión y el cambio positivo. Muchas gracias.